Efesios 5 hasta el 14 nada más. Del 1 al 14 yo leo el 1, ustedes síganme con el 2 y nos unimos en el 14. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipe con ellos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todos, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así como estábamos a orar, Señor Jesús, gracias te damos por esta noche, gracias por tu palabra, la bendición de estar en este lugar. Padre, ayúdanos a entender lo que necesitamos escuchar en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, guíanos, háblanos, y Padre, necesitamos de tu gracia, en especial tu servidor, Señor. Te pido que nos hables en esta tarde lo que necesitamos cambiar. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, y mire, trate de poner atención, hermano, ¿verdad? Ya pasó lo más difícil, ¿verdad? ¿Quién le da ese famoso mal del puerco, ¿verdad? Después de comer ahorita, y más los domingos, ¿verdad? Da un sueño en la tarde y dice: ay, mejor ya no vamos en la tarde, ¿verdad? Y ya lo venció, ya está aquí, ¿verdad? Ya venció eso, ya aprovéchelo, hermano, no salgamos igual, ¿verdad? Dígale: Señor, háblame. Si dejó algo prendido, si dejó algo allá, si más a rato va a llover, usted no se preocupe, hermano. Deje que el Señor le hable, ¿verdad? En esta tarde. Y vamos a ver entonces el libro de Efesios, hermano. Como decía, es una iglesia, ¿verdad? Que empezó bien. Mire, allá en Hechos 19, vaya conmigo, Hechos 19, versículo 1 y 2, hermano. Vemos cómo inicia a ciertos discípulos. Y aquí quiero aclarar algo, hermano. A veces nos confundimos que son apóstoles. Una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser discípulo. Discípulo somos todos nosotros. Si usted ha creído en Jesús como su Salvador, tiene que ser un discípulo, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir discipulando a más gente, enseñando a más gente, ¿verdad? Pero un apóstol sabemos, ¿verdad? Y se nos ha explicado que es aquellos testigos presenciales que fueron enseñados por el mismo Jesús. Ahora, lo que nos enseña aquí es que estaban ciertos discípulos, o sea, ciertos cristianos, como usted, como yo. Mire, Hechos 19, versículo 1 y 2 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vemos cierto grupo de discípulos, ¿verdad?, que no sabían qué era el Espíritu Santo, no habían sido bautizados, según ahí algunos relatos. Estos nada más habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Ellos no entendían qué era el Espíritu Santo, pero sí creían en Cristo. Yo creo que les preguntó, ¿verdad?, el apóstol Pablo: ¿recibieron el Espíritu? No, pero hemos escuchado de Cristo, hemos escuchado de nuestro Salvador. Y esta iglesia vemos cómo inicia bien, porque Pablo les habla. Mira el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con Juan de bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo les explica, les vuelve a dar otra vez el plan de salvación, les habla del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, y los anima al punto que empieza un gran avivamiento en la iglesia de Éfeso, hermano. Si usted sigue leyendo, por causa del tiempo no lo vamos a ver todo, pero más adelante, tal era el punto que en Éfeso se estaban convirtiendo los cristianos,
que ellos vivían de hacer esculturas para dioses ajenos, ¿verdad? Estos hacían sus esculturas y dejaron de hacer esculturas, y la gente empezó a decir, bueno, ¿de dónde salen? Ya no vamos a tener ganancias. Y ahí es donde viene un alboroto en Éfeso, donde querían sacar a Pablo, hermano, y los empieza a perseguir, y ya lo querían porque la gente ya no tenía, pues ya no compraban ídolos, ya todos estaban cristianizando, hermano. Ya todos estaban creyendo en Cristo, ya no compraban ídolos y ya no había de qué sustentarse, hermano. Ese era el punto, ese era lo que había pasado en Éfeso, hermano. Y cómo empezaron creciendo, y eso nos recuerda a nuestro primer amor, hermano. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Recuerdo a mi papá, verdad, cuando recién se convirtió, empezó a quebrar, verdad, su virgencita que tenía y un Cristo que tenía ahí, bueno, una imagen de según el Cristo, ¿verdad? Lo quebró y dice, lo voy a quebrar bien para que si lo encuentra un basurero tampoco lo vaya a agarrar, dice. Y lo quebró, el primer amor, hermano. Igual que la iglesia de Éfeso, hermano, ¿verdad? Su primer amor. Y mire, tremenda iglesia, como vuelvo a repetir, como dije al principio, hermano, ¿verdad? Tremenda iglesia la que usted está aquí, hermano. Hemos visto ese avivamiento, cómo está creciendo. Yo lo he visto en este poco tiempo que llevo aquí. Cómo ha venido visitantes, han superado el récord que han estado orando, hermano. Y eso es una gran bendición, hermano. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque tristemente puede haber un avivamiento, pero individualmente dentro de nosotros ese avivamiento puede estar menguando. Hemos dejado de crecer, hemos dejado de orar, ha dejado de servir. Sí, está creciendo la iglesia, pastor, qué bendición, pero hay que lo hagan otros. Pero, ¿y cada uno de nosotros? Los que ya llevamos 5, 10, 15 años del cristianismo, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que crezcamos. Si regresemos allá a Efesios 5, versículo 14, hermano, 5:14 dice, por lo cual, es decir, esa palabra por lo cual quiere decir por lo dicho antes. Y ahorita vamos a hablar los versículos anteriores, por lo dicho anterior, despiértate tú que duermes. Y la palabra despiértate no está hablando de un despertar, de que está dormido, hermano. La palabra despierto en el griego quiere decir, en esta porción quiere decir dejar de crecer. Eso es lo que significa, por eso dice despiértate tú que duermes, es decir, despiértate tú que has dejado de crecer. Despiértate tú que has dejado que te has quedado abajo, significa también. No está hablando otras porciones, ¿verdad? Significa otro significado de despertar, ¿verdad? Cuando está hablando de que murió, ¿verdad? Pero en esta porción quiere decir que hemos dejado de crecer. Ha pasado algo en nosotros que nos hemos acostumbrado, hermano. Y es lo que pasó en esta iglesia de Éfeso. Habían empezado bien, habían convertido casi toda la nación de Éfeso, se había convertido todo el pueblo, estaban animados. Pero algo pasó que Pablo tuvo que escribirles una carta en la cual les animaba, hermano, a que no contristaran al Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo, con lo cual fuisteis sellados. Es decir, ahí nos damos cuenta que había una evidencia de que habían dejado de crecer. No me conteste, pero ¿cuántos de aquí ya el Espíritu Santo no nos habla? ¿Cuántos de aquí hemos dejado de crecer, de escuchar la voz de Dios? Venimos a la iglesia por costumbre y somos mañosos, hermano. La verdad. Tenemos ahí, me invitaron, ¿verdad? Aquí algunos hermanos, tenemos un equipo de fútbol. Y encontramos que los más grandes, los más viejos son bien mañosos, ¿verdad? Tantito siente aquí un golpe y ya se tiran y ya la falta y tristemente así somos, hermanos. Somos cristianos mañosos. Mire qué dice el versículo, Efesios 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen ¿en qué? No está hablando de cristianos mañosos, cristianos que, pues no, nadie me ve, ya me la sé. Ya sé que si hago esto, llego el domingo y como los católicos, llego, me confieso por mi culpa y ya dejé, y otra vez el lunes vuelvo a empezar otra vez mi vida de pecado. Porque pues ya la sabemos, ya sé que si hago esto, hago el otro, pero si vemos que alguien
hace algo, ahí estamos. Somos bien mañosos, hermano, ¿verdad? Cuando Pablo dice, versículo 1 de capítulo 5, dice, sed pues, y ese era el deseo, y ese es el deseo de Dios para cada cristiano. Sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios. ¿Sabía usted que un imitador, para que pueda imitar a cierto personaje, verdad, tiene que pasar tiempo estudiándolo? Sus gestos, su forma de hablar, su forma de ser, cómo se conduce con los demás. Lo estudia para poder imitarlo. Y tristemente la Biblia nos exhorta, su palabra, ¿verdad? Nos dice ser imitadores de Dios. No está diciendo imitar a Pablo, no está diciendo imitar a tal persona, a tal predicador, a tal. No, está diciendo imita a Dios. Pero para imitarlo, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo, crecer, estudiar, orar. Y por eso, hermano, nos dice, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó, hermano. Un cristiano que está despierto, que está en crecimiento, hermano, es un cristiano que es imitador de Dios, que le busca, que ha crecido, ¿verdad? Que en su caminar se refleja, hermano. Que cada vez, ¿verdad? Busca estar más cerca de Dios y busca parecerse más a Cristo, hermano. ¿Cuántos de nosotros a nuestro primer amor buscábamos, leíamos, investigábamos y ya queríamos hasta enseñarle al pastor, ¿verdad? Porque teníamos ese amor, ese deseo, pero ahora ya lo sabemos. Ese versículo ya me lo sé, hermano. Pero ¿por qué? No me esté diciendo si yo llevo más que usted aquí. Hermano, hemos dejado de crecer. Dice ahí que debemos de ser imitadores de Dios. Crecer en el amor, dice, y andad en amor, versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Pero mira, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién. Esa frase, como conviene a santos, está diciendo entre cristianos. No debiera de haber eso. Avaricia, fornicación, ¿verdad? Y cuánta cosa dice ahí. No debiera, porque en otro tiempo erais, dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en quién. Andad, y nos anima, anda, camina, sigue adelante como hijo de luz. Por eso digo que nos hemos vuelto bien mañosos, porque aún así, ¿verdad? Eso no hubiera, como conviene a santos, eso no debiera de pasar. Pero como ya lo sabemos, ya lo hacemos en secreto, ya nadie nos dice, nadie nos puede corregir, y ahí es donde el cristiano se ha ido durmiendo poco a poco. Es decir, ha dejado de crecer. Se ha mantenido abajo. Ya no hay, y eso crea un desánimo espiritual, eso crea el ser, ya no involucrarnos en las actividades, ya no seguir indagando. Es triste, hermano, muchas veces vamos en el carro, ¿verdad? Y a veces la esposa o el esposo nos dice, ¿verdad? Oye, amor, qué buena la predicación, mira, Dios me habló. Y dice, ¿pero para qué? Si no vas a cambiar. ¿Para qué esto? En vez de decirle, Señor, me siento mal porque no me hablaste. Es que bueno que le hablaste a mi esposo, a mi esposa, pero a mí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué fui y nada más escuché, pero no entendí nada? Esa es muestra de que estamos quedando abajo, hermano. Eso es muestra de que hemos dejado de crecer, que no seguimos en crecimiento, hermano. Mire, vamos a ver ahorita rápidamente síntomas de algún cristiano dormido, hermano, y después vamos a darle, ¿verdad? Ahí una se me fue la palabra, ¿verdad? ¿Cómo usted puede seguir creciendo, verdad? Un cristiano, hermano, que se ha mantenido abajo, que ha dejado de crecer, es un cristiano necio, hermano. ¿Y sabe qué significa la palabra necio? Es decir, que sabes la verdad, pero ya no lo haces. Sabes lo que la Biblia te lo enseña, escuchas predicación, pero dijéramos, ¿verdad? Por aquí entra y aquí sale. Ya no causa algo en nosotros. Ya no causa arrepentimiento, ya no causa un efecto en decir, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame, sino que ya entra y como si nada y seguimos nuestra vida de pecado.
Porque mire, dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, mira cómo andas, mira tu caminar, no como necios, sino como... Mira tu caminar, y si tu caminar es de un necio, es decir, si sabes la verdad y no la aplicas, es que has dejado de crecer. Pero si eres sabio, ¿sabio qué es, hermano? Sabio es saberlo, entender la verdad y hacerlo. Ese es un hombre sabio, no es un hombre inteligente. Hace unos días di un devocional para la escuela y un niño me dijo, ¿verdad? Es que sabio, le pregunté qué significa ser sabio y uno de ellos dijo, es ser inteligente. No, ser inteligente es tener conocimiento. Eso, muchos de aquí tienen mucho conocimiento, son inteligentes. Pero sabio, tienes la inteligencia, el conocimiento, pero lo aplicas. Eso es lo que nos enseña Mateo 7. Mire, vaya allá, Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Por causa de tiempo, ahí sígame con su vista. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué dijo Jesús? Y las hace, ¿la compararé a un hombre? Prudente es un sinónimo de sabio, hermano. Un hombre sabio es un hombre que escucha las palabras y las hace. Pero un necio o un insensato es sinónimo, ¿verdad? De también necio. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Si no las hace, la compararé a un hombre insensato, es decir, un hombre necio. Hermano, si escuchamos la verdad y no hay un efecto en nosotros, hermano, es decir, que eso causa necedad en nosotros, hermano, es un síntoma de que hemos dejado de crecer. Es un reflejo de que ya no estamos en crecimiento y que nos estamos estancando, nos estamos quedando abajo, hermano. Y inclusive, ¿verdad? Podemos ver cómo gente está animada y está contenta y memoriza y ahí te quiere estar diciendo los versículos y tú dices, yo ya ni los quiero escuchar porque ya me los sé. No, pero es que el hermano no sabe, pero él está contento, él está en su primer amor y quiere aprender, hermano, y ese es el deseo que todos quisiéramos aprender. Que todos no nos quedáramos con lo que ya sabemos, sino que estemos en crecimiento, hermano. La meta, hermano, es ser como Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña, ser imitadores como Dios. Hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento ¿de quién? De Cristo, esa es la medida. Y nos falta mucho, yo creo que a todos nos falta, hermano. Y por eso esa es la meta que nos tenemos que trazar y decir, tengo que llegar hasta ser como Cristo los 30, 60, 50, 80 años que me dé. Mi meta es llegar a ser más como Cristo. No quedarnos estancados, hermano, ¿verdad? ¿Qué otro síntoma? Es un cristiano que está durmiendo, que está quedándose abajo. Es un cristiano que volvió a caer en obras malas, que no anda en luz. Mire qué dice el versículo 5, versículo 8, dice, pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Nos está comparando, si eres hijo de Dios, tienes que caminar en luz. Pero si te estás quedando dormido, si te estás quedando abajo, si no has dejado de crecer, regresamos otra vez a las obras malas. Regresamos a ser mentirosos, regresamos a ser fraudulentos, ya decimos malas palabras, ya no nos importa y ya hemos dejado de crecer. Hemos retrocedido, hermano. Ya ese cristiano, ¿verdad? Ya los vecinos ya no escuchan, ¿verdad? Esos himnos que ponías, ya ahora escuchan otra vez al Chente. Ya vuelven a escuchar, es como le tratabas mal a tu esposa, a tu esposo. Ya vuelven a escuchar aquellos pleitos, hermano. ¿Por qué? Porque hemos dejado de crecer. Nadie aquí puede decir, ¿verdad? Hermano, yo la verdad no necesito, todos necesitamos a Dios, hermano. Para seguir adelante, para seguir en crecimiento, para seguir cambiando, necesitamos a Dios, hermano.
Necesitamos seguir creciendo en Él, hermano. Necesitamos seguir adelante, no quedarnos con lo que ya sabemos. Muestra de un cristiano que ha dejado de crecer es que vuelve y regresa a hacer el pecado que hacía antes. Regresamos otra vez. Y tristemente algunos hasta, por eso dice ahí Efesios, hermano, la corriente de este mundo nos arrastra. Mire, Efesios 2:2, si lo puede leer usted, hermano. Efesios 2:2. Ahora todos juntos, hermano. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero si dejamos de crecer, la corriente de este mundo nos va a arrastrar, hermano. Nos va a llevar. Hay una corriente, hermano. Tristemente, como les decía, la humanidad ha ido avanzando en obras malas. Y ahí está el cristiano, ¿verdad? Un cristiano que ha dejado de crecer es permisivo y deja que la corriente empiece a entrar en su hogar. Y tristemente hasta ha entrado en iglesias, hermano. Yo conozco, ¿verdad?, iglesias en las cuales la corriente de este mundo ya quieren casar homosexuales y ya quieren hacer esto y ya quieren... No, hermano, debemos de entender que hay una corriente y nosotros somos contrario a eso. Pero ¿cómo lo vamos a entender si estamos en crecimiento? Si estamos apegados a la palabra de Dios. ¿Qué más, hermano? ¿Qué otro síntoma? Es un cristiano que desperdicia el tiempo, hermano. Mire, regrese a Efesios 5 versículo 19, hermano. Efesios 5, 19. Perdón, Efesios 5, 16. 5, 16, si lo puede leer, hermano. Todos juntos, hermano. Aquí cuando dice aprovechando bien el tiempo, está hablando de tiempo presente. Está hablando del tiempo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado ahorita, hermano, ¿verdad? ¿Y cómo lo estamos aprovechando? ¿Estamos invirtiendo en la obra de Dios? Y dice ahí, no como insensato, ¿verdad? No, dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo que Dios te ha dado? Tenemos vida, tenemos salud, puede usted venir a la iglesia, Dios le ha dado un medio de transporte para poder facilitarle, ¿verdad? ¿Y en qué lo estamos invirtiendo? Es que, pastor, no tengo tiempo, no voy a poder ir porque parece que va a llover. ¿Tú qué sabes si va a llover o no va a llover? Ni aún ves las noticias en la mañana y te dicen que va a ser un frío y a las 2, 3 de la tarde está un calorón que... Hermano, mire, por gracias a Dios pasé, dice mi esposa, ¿verdad? Nada más pasaste porque no aprendiste nada, ¿verdad? Pero pasé por la universidad y estaba llevando lo que es ciencias de la tierra y estábamos viendo climatología, hermano. Y a pesar que mis maestros eran ateos, ellos decían que no había nadie que pudiera predecir el tiempo, el clima. Puede ser inconstante. Ahorita vemos que está despejado y al ratito podemos ver que ya hay una nube y está lloviendo. Solamente Dios. A pesar que eran inconversos y que se decían ser ateos, ellos decían solamente una fuerza superior puede adivinar qué. Y yo decía, sí, ese es mi Dios. Solo Él puede decir si va a llover o no, pero a veces ponemos un montón de pretextos para no venir a ganar almas, para no venir, para no estar aquí, para no... No, es que ¿sabe qué, hermano? No voy a llegar. Pero te apuesto que si tu patrón te dice, ven a las 6 de la mañana, así se caiga un diluvio, tú estás a las 6 puntual. Así esté el frío como hoy, ¿verdad? Ahí estás. Y ellos no te dan café, aquí dan café los hermanos, ¿verdad? Pero allá tu patrón no va a llegar, mi hijito chulo, precioso, mira, te traje tu cafecito porque viniste. No, allá tu obligación. Y aquí por lo menos te dan café, pan, hermano. Venga temprano. Aproveche el tiempo, hermano, inviértalo para Dios. Yo creo que es la mejor inversión que usted puede hacer, hermano.
¿Qué más? Un síntoma de un cristiano que ha dejado de crecer, hermano, es un cristiano que es ignorante a la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos. La palabra insensato quiere decir ignorante, imprudente, egoísta, incrédulo. Es lo que quiere decir en esta porción. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hermano, tristemente a veces hay jóvenes, hay personas, hermano, ¿y qué es lo que Dios quiere para ti? No sé. ¿Qué es lo que Dios quiere para 2, 3 años? Pues no sé, pastor. Mínimo deberás contestar, pues su voluntad es que yo esté en la iglesia, ojalá siga permaneciendo aquí. Pero ni eso, hermano. ¿Y por qué? Porque somos ignorantes a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios desea para mi vida. ¿Y cómo lo voy a encontrar? A través de pasar tiempo en su palabra. Pero si no pasa tiempo, por eso es que nos andamos tomando malas decisiones, metiéndonos en relaciones equivocadas, por eso andamos metiéndonos en relaciones laborales equivocadas y agarramos cada cosa. ¿Por qué? Porque no pedimos consejo de aquel que nos pueda aconsejar, que es Dios, que nos conoce, que nos habla, que nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué debemos de... Nada, no pedimos consejo, somos ignorantes a su voluntad. Debemos decirle, Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor. Y es lo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso, hermano. Ya eran ignorantes, ya la voluntad de Dios, ya el Espíritu Santo no les hablaba. Por eso le dice, ¿verdad? Les anima a Pablo allá en el capítulo 4, no entristezcáis al Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 5 le vuelvo a repetir, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Pidan la llenura del Espíritu Santo para que les guíe, para que les hable, para que les muestre y revele su voluntad. A mí me encanta Salmos 38, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré, perdón, Salmos 32:8, te enseñaré cuál es el camino en que debes de andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre cada uno de nosotros están los ojos de Dios puestos, hermano, guiándonos, deseando cómo llevarnos por buen camino. Pero si no le hablamos, si no lo pasamos tiempo, si no le pedimos su dirección, nomás no, hermano. Andamos como tapados de la vista, caminando nada más en este mundo. Por eso en cualquier momento caemos, por eso en cualquier momento resbalamos, somos desviados, hermano, porque no pedimos su dirección. Rápidamente, hermano, ¿verdad? Vamos a ver cómo usted puede despertar espiritualmente, cómo usted puede seguir creciendo, hermano. Número 1, busca andar en luz, hermano. Es decir, busca andar, que tu andar examina todo, hermano, a la luz de su palabra. Examina todo lo que hagas y cómo va, lo que vayas a hacer, tus pensamientos, tus metas. Vuélvelo a examinar y dile, Señor, ayúdame, guíame. Mire, vaya conmigo allá a Efesios 5, versículo del 8 al 10. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lea usted el 10, hermano, léalo usted. Esa es la respuesta para andar en luz. Que todo lo que hagamos debemos comprobarlo, es decir, pasarlo por un filtro. ¿En qué filtro? En la palabra de Dios. ¿En qué filtro? En oración con Dios, decirle, Señor, ¿es correcto lo que voy a hacer? ¿Es sabio lo que quiero, este plan que tengo, va a ser de bendición o no va a ser de bendición? Ese es el filtro, comprobando todo lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Para que podamos seguir creciendo tenemos que pedir su dirección, pasar todo por el filtro de Dios. Así como lo hacíamos antes, que estábamos en nuestro primer amor y teníamos temor de todo y hasta veníamos, pastor, ¿será que voy a esa fiesta? Es que me invitó porque no sabías. Pero ahorita ya hasta vas, ya hasta bailas, yo creo, ¿verdad? Porque ya somos mañosos, hermano, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? Todos queríamos pedirle permiso al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿será que es bueno que...? Porque no sabíamos, porque estábamos en crecimiento, hermano. Es lo mismo, si queremos seguir creciendo, andar caminando, andar despiertos, ¿verdad? En esta vida cristiana, hermano, la meta es Cristo, tenemos que pasar todo por el filtro de su palabra. Número 2, ¿cómo podemos seguir creciendo, hermano? Busca ser sabio. Como lo leímos, ¿verdad? No andéis como necios, sino como
sabios. Es decir, crece en la verdad y dile, Señor, háblame, y que esa verdad pueda yo aplicarla y cambiarla, y que pueda hacer un cambio en mi vida. No nada más que entre y que salga o que no haga un cambio en nosotros, no, hermano, al contrario, dile, Señor, ayúdame, muéstrame, enséñame, háblame. Mire, tristemente, ¿verdad? Vaya conmigo allá en 1 Samuel 1, hermano. Es una historia que a mí me entristece nada más escuchar, ¿verdad? Como un siervo de Dios, no era cualquier miembro, sino era alguien que debía de estar al frente en la batalla, sirviendo al Señor, estando al frente, hermano. Como Dios ya no le hablaba, hermano. Mire, 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1. Dice ahí, léalo usted, hermano, 1 Samuel 3:1. Dice, eso es triste, hermano, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, y lo dice, no había visión con frecuencia. ¿Y de quién era la culpa? ¿De que Dios no hablara? No, la culpa era del que estaba al frente. ¿Y quién estaba al frente? Elí. ¿Y sabe por qué no le había hablado? ¿Sabe por qué veo yo que no tenía revelación, que no escuchaba la voz de Dios? Porque cuando llega Ana a orar, ¿qué le dice? Tú estás ebria, mujer, vete. ¿Por qué? Porque él nunca había derramado su corazón. Él nunca había experimentado que era derramar su corazón y llorar y decirle, Señor, háblame, escúchame, quiero escuchar tu voz. Nunca. Por eso lo ve y le dice, tú estás ebria. Él no sabía que era pasar tiempo con Dios y por eso Dios no le hablaba. ¿De quién era la culpa? Pero ¿cómo es que le habla a este joven? Se dice que este jovencito Samuel tal vez tenía unos 14 a 16 años. Como un chamaquito Dios le iba a hablar, porque tenía el deseo de que Dios le hablara, hermano. Tenía en su corazón un fervor, un deseo que de tal forma que Dios le habló 3 veces y él pues nunca había escuchado la voz de Dios. ¿Qué le dice Elí? Pues ve y dile, Señor, habla que tu siervo oye. Hermano, si quieres mantenerte despierto espiritualmente, busca ser sabio, es decir, busca que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, hay que aplicarlo, hay que hacerlo. Hay que decir, Señor, gracias, y tengo que corregir lo que me has hablado. Tengo que cambiar lo que tú me has mostrado. Tengo que hacer lo que tú me has dicho. Sigamos adelante, hermano. Número siguiente, ¿verdad? Número 3 me parece, ¿verdad? ¿Cómo usted puede seguir en crecimiento, hermano? Simplemente aproveche el tiempo que Dios le da, hermano. Ya deje de invertir en cosas que no traen de provecho. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio, ¿verdad? Donde el orín corrompe, ¿verdad? Y todo se echa a perder. Sino invierta en lo eterno, hermano. Invierta en su hogar, invierta en sus hijos, que puedan tener una generación que sirva y que siga adelante para el Señor. Tristemente, generaciones, hermano, cada vez se van perdiendo por cristianos que han quedado estancados, que han dejado de crecer, se han mantenido. Mire qué dice Efesios 5:16. Vamos a Efesios 5:16 y después vamos a ir a Colosenses 4:5, hermano. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermano? Nos da una advertencia. Los días son malos. Mira, eso que algunas religiones te enseñan que cámbiate a Dios y que vas a ser rico y que esto y que el otro y ponte este paño y ponte esto y nada mejora, hermano. Este mundo está maldito. La Biblia lo dice, hermano. Y cada vez va a ir empeorando cada vez más. ¿Y cómo estamos invirtiendo el tiempo? Dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días, imagínate cuando lo escribió Pablo, ya eran malos los tiempos. Ahora, ¿cuánta maldad no vemos? ¿Cuántas cosas no vemos, verdad? Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, Colosenses 4:5,
es la misma palabra, habla de lo mismo, de tiempo, hermano. Gracias, hermano. Colosenses 4:5. Si usted lo puede leer, hermano. La palabra redimiendo el tiempo es la misma palabra que encontramos allá en Efesios 5:16, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y dice acá, anda sabiamente, aprovecha con sabiduría el tiempo que Dios te da ahora. Que algún día, hermano, mi deseo es que puedan mis generaciones o decir, el hermano Hans hizo esto para Dios y pudo y ser de ejemplo para esto y el otro. Y ese debiera ser nuestro deseo, hermano. No que digan, vivió, engendró hijos e hijas y ya. Es lo que dice allá en Génesis, hermano, con la descendencia de Adán. Mire, si no me cree, vamos para allá, hermano, ¿verdad? Como dice el hermano Abraham, ya que me lo pidieron, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 5, hermano. Génesis 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y así te vienen narrando, hermano, de cada persona, hermano, ¿verdad? Que engendró hijos e hijas. Pero no dice que caminó con Dios, pero no dice que hicieron algo para Dios, no dice nada. Nada más vivió, engendró y murió. Qué triste que así pase en nuestra vida. Nada más vivió el hermano, engendró y ya, falleció. Pero mire qué dice el versículo 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y qué dice? ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y no solo caminó, mira el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Y se fue, porque fue el único que hizo la diferencia. La Biblia no habla de Enoc, que nada más pasó por este mundo y nada más engendró y murió y ya. No, la Biblia habla que caminó de tal forma que Dios se lo llevó. Hizo algo, aprovechó su tiempo, hermano. Invirtió en lo más sagrado que tenía, en lo más importante que era pasar tiempo con su Dios. Hermano, eso es invertir el tiempo, hermano. Lo que Dios nos está dando, ¿qué lo estamos haciendo, hermano? Que se hable de ti. Caminó con Dios el hermano y mira el resultado. Ahora su descendencia sirve a Dios. Ahora su descendencia está firme. Ahora ellos sirven. Dejó su legado. No nada más que se nos hable como todos ellos, ¿verdad? Que caminó, que engendró hijos e hijas y murió. No. Invierta en el tiempo, hermano. ¿Qué más? Dos cosas más y terminamos, hermano. Un cristiano que anda en crecimiento es un cristiano que entiende la voluntad de Dios. Pide la dirección de Dios, hermano. Pide que Dios te hable y que te revele cuál es el camino en que debemos de andar. No digas nada más ahí, ¿verdad? Pues no sé qué voy a hacer mañana. No, yo sé que Dios tiene algo para ti. Dios nos revela, yo creo, hermano, que Dios nos revela su voluntad directa a través de su palabra, hermano, para cada uno de nosotros. Para todos Dios nos muestra su voluntad, hermano, como congregarnos, como el pedir la llenura del Espíritu Santo, como no nos unáis con yugo desigual. Esa es la voluntad para todos. Pero su voluntad directa, individual, es la que Dios te habla cada vez que tú abres la palabra.
que no va a ser la misma que le va a hablar a tu esposa, que no va a ser la misma que le va a hablar a tus hijos. Cada vez que tú abres la Biblia, Dios te revela su voluntad, lo que Él quiere para ti. Podemos leer el mismo pasaje en el altar familiar, pero a cada uno le habla diferente, porque a cada uno Dios nos muestra su voluntad. Necesitamos, hermano, entonces seguir creciendo. Mire Efesios 5:17. Por tanto, no seas insensatos. Como dije, la palabra insensato quiere decir ignorante, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No seamos ignorantes en saber su voluntad. Hay que leer su palabra. No seamos incrédulos de su palabra. Hay que tener fe, hermano. La palabra insensato también quiere decir no seas egoísta. Y muchas veces somos egoístas al hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos habla su voluntad y decimos, no, Señor, no quiero, es que si lo hago voy a perder amigos, es que si lo hago no me va a ir bien. Y hacemos nuestra voluntad, y entonces eso ¿qué significa? Que somos egoístas, porque no queremos hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que a Él le place. Eso significa voluntad, hermano. Hacer lo que a Él le place y no lo que a mí me place. Necesitamos entonces, hermano, seguir creciendo y decirle, Señor, dame dirección, guíame, guía mi vida, y quiero hacer el plan que tú has trazado para mí. Y por último, hermano, última cosa que vamos a ver, hermano, busca ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Yo creo, hermano, que es algo que necesitamos diariamente. Algo que me encanta a mí de vivir lejos ahorita, ¿verdad? De aquí de la iglesia, estamos viviendo un poquito lejos, ¿verdad? El viernes Benji me acompañó, ¿verdad? Hicimos un mandado allá a mi casa y me dice, si vives lejos, me dice. Todavía tengo que subir un cerrito, pero ¿sabe qué me gusta a mí? Que cuando vengo manejando de allá para llegar hasta acá, vengo hablando con Dios y me da tiempo, hermano, de venir hablando y decirle, Señor, dame de tu llenura, porque lo necesitamos diariamente, hermano. Diariamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay una meta, no hay algo que diga, ya hasta aquí, ya estoy lleno por el día de hoy, ya con eso, no. Porque mire qué dice Efesios 5:18, y esa es la clave de todo. Si usted quisiera ponerle algo central a este libro de Efesios, la clave de este libro es el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, va a crecer en Dios. Si usted es lleno del Espíritu Santo, del versículo 21 en adelante nos habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Va a poder tratar a su esposa bien, va a poder amar a su esposa, va a poder respetar a su marido. Y si usted es lleno del Espíritu Santo, va a poder ser de ejemplo, de testimonio, de buena conducta para los cristianos. Y del capítulo 6 en adelante nos habla acerca de los hijos. Mire, hijos, obedeced, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Todo eso nos habla del comportamiento del cristiano que está en crecimiento, pero ¿sabe cuál es la clave? Ser lleno del Espíritu Santo. Pedir su llenura. Es decir, y lo compara como una persona ebria. Una persona ebria está bajo el efecto de un alcohol y no sabe, y se cae y hace payasadas y no está consciente. La Biblia lo compara, que así como no está consciente, ¿verdad? Que el alcohol causa un efecto y lo va dirigiendo. Así nos debiera dirigir el Espíritu Santo, su llenura. Que sea Él que nos diga qué hablar, cómo hablar, que nos diga qué vamos a hacer hoy, qué no vamos a hacer hoy, que nos diga cómo nos vamos a comportar, qué es lo que no debo de cambiar. Es el Espíritu Santo, hermano. Esa es la clave, si usted lo quiere ver, de este libro, hermano, y del comportamiento del cristiano y de ser imitador de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo. Mire, Juan 3:34, y con esto terminamos. Último pasaje, Juan 3:34. Lo leemos todos, hermanos, a una sola voz, fuerte. Juan 3:34 dice, porque
las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu. Dios no te dice, sabes que hoy nada más te doy una poquita porción de mi Espíritu. No, si tú se la pides, Él no la da por medida. Ese es el deseo de Dios, hermano, que crezcamos, que andemos en luz, que seas imitador de Dios, no imitador de un personaje, no imitador del Messi, del Cristiano Ronaldo, ¿verdad? No, imitador de Dios. Y por eso necesitamos su llenura, su dirección, necesitamos crecer en Dios, hermano. Vamos a terminar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu